amigos? ¿Cómo andan? Soy Fer y hoy vamos a platicar de un tema que suena bien formal, pero la verdad está más presente en nuestra vida de lo que parece: la filosofía. La filosofía nace de algo que todos sentimos: la necesidad de entender el mundo y nuestra propia vida. Desde siempre, los seres humanos nos hemos preguntado cosas como de dónde venimos, por qué existimos, qué pasa cuando morimos, qué sentido tiene todo. Ese asombro y esas dudas son justamente el punto de partida de la filosofía. La filosofía es una actividad humana que busca explicar y comprender usando la lógica y la razón. Su objetivo es encontrar las causas, el origen y el sentido de las cosas más importantes de la vida. Por eso se dice que es una disciplina que nos impulsa a cuestionar, pensar y abrirnos al conocimiento. En pocas palabras, la filosofía aparece porque queremos saber, comprender y darle sentido a lo que vivimos. Es una búsqueda constante que nos ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Después de que la filosofía surgió como una manera de buscar respuestas racionales sobre el mundo y nuestra existencia, aparecieron los primeros pensadores griegos, conocidos como filósofos presocráticos. Ellos fueron los primeros en intentar explicar el origen del universo usando la razón, no mitos. Su gran pregunta era descubrir el arche, es decir, el principio fundamental de las cosas. Entre estos pensadores destacan la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que buscaban el origen en elementos como el agua, el apeirón o el aire. Heráclito, que decía que todo cambia y que el fuego es origen. Pitágoras y los pitagóricos, que creían que todo se explica con números. Parménides, que afirmaba que el ser es único e inmóvil. Empedocles, que propuso los 4 elementos. Anaxágoras y Demócrito, que explicaban el mundo por partículas y semillas que lo componen. En conjunto, estos filósofos dieron los primeros pasos del pensamiento filosófico, buscando entender el mundo mediante ideas lógicas y racionales. ¿Dónde y cuándo surge? La filosofía occidental nace en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. La región clave es Jonia, especialmente la ciudad de Mileto. ¿Qué buscaban los primeros filósofos? Querían responder las preguntas como ¿de qué está hecho el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el bien y la justicia? Pero ahora con razones y no con dioses. Finalmente, a partir de Sócrates existieron filósofos como Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Epicuro, Diógenes de Sinope, entre otros grandes nombres. ¿Y por qué surge? Por el desarrollo social y económico, ya que las ciudades griegas crecieron, aumentó el comercio y el contacto con otras culturas. Esto permitió nuevas ideas y más tiempo para reflexionar. Y también otro factor importante fue la democracia y el debate. En las ciudades como Atenas, la participación ciudadana fomentó el debate público, lo que impulsó a la reflexión crítica. La filosofía es una disciplina que, a lo largo de los años, se ha visto de una manera abstracta y desvinculada de la realidad cotidiana por las numerosas preguntas, argumentos y teorías que han ido surgiendo. Sin embargo, esta percepción superficial subestima enormemente el valor y la relevancia práctica que la filosofía tiene en nuestras vidas. La filosofía busca comprender los principios fundamentales de la realidad, la existencia, el conocimiento, la ética, la mente, el lenguaje, a través de un análisis racional y riguroso. Busca explicar el porqué de las cosas, entender la naturaleza humana, guiar las decisiones y vivir de forma consciente y razonada. Y tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y la comprensión a través de la razón. El origen de todo lo que existe. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es una disciplina filosófica que estudia al ser y al no ser. Además, es una de las ramas más antiguas de la filosofía, que en sus inicios no distinguía una rama de la otra. La pregunta metafísica por excelencia es: ¿por qué hay ser y no más bien nada? Donde Parménides hasta la filosofía contemporánea, filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Boecio, Tomás de Aquino, Immanuel Kant o Martin Heidegger se dedicaron a la metafísica. Como origen de la filosofía, la metafísica puede dividirse en distintas ramas, llamadas metafísicas especiales. Algunas de estas ramas son la ontología, que estudia al ser, la teología, que estudia el concepto de Dios o el ser supremo, y la meontología, que estudia al no ser. La palabra metafísica viene del griego tameta, tapakishka,
¿Qué es lo que está después de la física o más allá de la naturaleza? ¿Qué es el problema del conocimiento? Cuando hablamos de conocer algo, surge la pregunta: ¿cómo sabemos qué es lo que conocemos es verdadero? ¿Existe una mediación entre nosotros y las cosas que percibimos? Platón consideraba que la realidad se divide en dos mundos: el sensible de la experiencia y el inteligible de las ideas. Teoría del conocimiento. La epistemología y la gnoseología estudian los fundamentos del conocimiento. Se debate si el conocimiento es mental o sensorial y cómo validar su verdad. La reflexión y la investigación sobre esas cuestiones ayudaron a preparar el terreno para el pensamiento científico. Un ejemplo, los cerebros en cubeta de Hilary Putnam. Imagina que tu cerebro está en una cubeta, conectado a una computadora que simula experiencias. ¿Cómo sabes que lo que experimentas es real? Este experimento mental cuestiona la naturaleza del conocimiento y la realidad. En conclusión, el problema del conocimiento es un tema central en la filosofía que nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos y validamos la realidad. El problema de la moral y la ética. El problema de la moral y la ética en filosofía se centra en la distinción entre la ética como la reflexión teórica sobre los principios de la moral y la moral como el conjunto de normas, valores y costumbres que guían la conducta en una sociedad. El problema filosófico reside en analizar el fundamento de estas normas, su validez y si pueden ser universales, así como en cómo la reflexión ética puede resolver dilemas morales individuales y sociales que surgen de valores en conflicto. Busca resolver preguntas como ¿qué es el bien y cómo podemos reconocerlo? O ¿qué hace que una acción sea moralmente correcta? Su función es fundamentar y reflexionar sobre las normas de conducta humana, la distinción entre el bien y el mal, y la búsqueda de la justicia y el buen vivir. La sensibilidad contemplativa. Se cuestiona por qué creemos que existen objetos, ya sean materiales o ideales, que generan en nosotros un estado de ánimo específico, como la belleza. Se menciona que nuestras percepciones y el gusto están determinados por vivencias casi siempre irracionales, y que el gusto es precisamente el punto de partida de cualquier explicación, según el autor. Se plantea si la belleza es algo objetivo o subjetivo, y cómo la cultura, la experiencia personal y el paso del tiempo influyen en cómo concebimos la belleza. También se pregunta si podemos ubicar aquello que llamamos belleza desde nuestras propias perspectivas y gustos personales. En resumen, el texto invita a reflexionar sobre la naturaleza y la belleza como lo percibimos de manera subjetiva. El ser humano como problema filosófico. El hombre es un problema filosófico porque busca responder preguntas fundamentales sobre su existencia, como su origen, esencia y sentido. Esta indagación sobre la condición humana se manifiesta en la antropología filosófica, disciplina que plantea interrogantes sobre qué nos hace humanos, cómo se relaciona con nuestra conciencia con el mundo y la búsqueda de la identidad a lo largo de la historia. La antropología filosófica es muy importante porque nos permite comprender a profundidad qué significa ser humano. A partir de ello orienta nuestras vidas, nuestras decisiones éticas y nuestra convivencia social. Y bueno amigos, llegamos al final de este video filosófico. Después de ver de dónde nace la filosofía y conocer a los presocráticos, podemos decir algo súper claro. Los humanos siempre hemos tenido la necesidad de entender el mundo, y esos primeros pensadores fueron los que se atrevieron a preguntar lo que nadie cuestionaba. Ellos dejaron atrás los mitos y dijeron, a ver, ¿qué onda con todo esto? ¿De qué está hecho el universo? ¿Por qué existe lo que existe? Y gracias a ese cambio de chip empezó todo. La ciencia, la lógica, el pensamiento crítico. Básicamente el inicio de pensar por nuestra cuenta. Así que, en pocas palabras, la filosofía nació de nuestras dudas. Los presocráticos fueron los primeros valientes en buscar respuestas racionales. Y gracias a ellos hoy seguimos preguntando, aprendiendo y cuestionando todo. Porque al final, filosofar no es solo cosa de libros, es parte de la vida diaria. Así que nunca dejes de preguntarte, nunca dejes de pensar y sobre todo, nunca dejes de sorprenderte del mundo, porque ahí es donde empieza la filosofía.